Estamos en un nuevo episodio del Motor de Argentina. Seguimos recorriendo el país a través de la voz de los productores, asesores y distintos protagonistas de nuestro amado sector agropecuario. Y en esta ocasión viajamos hasta Neuquén, una provincia que nos faltaba recorrer, y vamos a conocer un poco sobre plantas de jardín de la mano o de la voz de Paula Alba del Arminat. Buenas noches, Paula. Muchas gracias por estar aquí en el Motor de Argentina. Hola Tere, buenas noches. ¿Cómo estás? Por acá todo bien, con unos días de calorcito por fin. Mira qué bien, acá en cambio estamos con bastante fresco e incluso heladas. Bueno, sí, todavía sigue helando. De hecho, la semana pasada nevó un montón y llovió también, lo que nos viene bien porque justamente este año, si bien hubo, o sea, se vio en todo el país que teníamos nevadas y todo eso, tampoco tuvimos tanta precipitación. O sea, fueron nevadas específicas. Y nosotros realmente todos los cordilleranos siempre esperamos las nevadas porque son las que guardan nieve y que va derritiendo y fluyendo durante todo el verano y mantienen los cursos de los ríos, ¿no? Y de los arroyos. Así que, bueno, tuvimos una semana con tiempo, digamos, con lluvia, con nieve, así que bueno, estamos un poco más contentos. Pero bueno, el calorcito tarda en llegar. Sí, sí. Bueno, acá también tuvimos unas lluviecitas que también los que estamos en el rubro nos alegran la mayoría de las veces y más entrando a la primavera que es una buena señal. Paula, vos te dedicás a producir plantas de parque, pero contanos primero en qué zona estás, cómo es el lugar donde estás vos. Yo estoy en la precordillera de la provincia de Neuquén. Si nos imaginamos la provincia, yo estoy en el medio, de Zapala, digamos, directo al oeste. La localidad más conocida cerca que tengo es Aluminé, que estoy a 18 kilómetros hacia el norte, y a Junín de los Andes lo tengo a 85 kilómetros aproximadamente. Estoy en un paraje que se llama Paraje Rahue, que ahí es digamos que se confluyen varios caminos y bueno, tenemos a 25 kilómetros el lago Quillén, que quizás mucha gente lo conoce. Es un lugar bastante turístico y codiciado, es un lugar muy lindo. Y también confluyen los ríos Aluminé y el río Quillén en este lugar, en este paraje Rahue. Estoy rodeada de montañas, la verdad que es un lugar muy lindo. Bueno, precordillera, no hay mucho bosque y es entre bosque y estepa, más o menos. Bien. Y ahora contanos la particularidad de las plantas que producís, porque bueno, dijimos que son para parque, pero no son para cualquier parque. Bueno, un poco de historia. Yo cuando llegué a este lugar, que bueno, pertenece a la familia de mi marido hace muchos años, hace más de 80 años, de 90 años, bueno, en este lugar habían empezado en el año 90, 95 una producción de aromáticas en una chacra. A mí siempre me gustaron las plantas, o sea, yo me doy cuenta que desde chica iba mirando las plantitas, las plantitas silvestres, las dibujaba en una libretita, las ponía en un tarrito como maceta. Y bueno, eso fue pasando. Después, bueno, me fui a estudiar a a la universidad y todo eso, y después, bueno, cada vez es como que volvía al tema de las plantas. Cuando yo llego acá, que lo conozco el que ahora es mi esposo, Eduardo, bueno, había una plantación abandonada de aromáticas. Esta plantación tenía lavandas, tomillo, orégano, mejorana y salvia. Todas las plantas estaban bien, o sea, habían hecho canales de riego, habían hecho en un vallecito, lo habían hecho digamos, con curvas de nivel y todo estaba, digamos, andando bien. Pero esa plantación se abandonó lamentablemente y bueno, hay partes que quedaron sin regarse, o sea, al no mantener los canales, entonces, bueno, hay varias, por ejemplo, el tomillo se murió uno de los primeros años, pero el resto quedó vivo. Entonces yo empecé como a llevarme ramitas de lavanda sobre todo y bueno, de orégano y de las salvias y las mejoranas y la empecé a reproducir.
Entonces empecé a tener como un stock de lavandas, una lavanda híbrida, que la lavanda híbrida es bueno, es una cruza entre dos lavandas, y es una lavanda que te produce, o sea, primero que es una planta mucho más grande que por ejemplo, la lavanda angustifolia, y tiene la particularidad de producir mucha cantidad mucho volumen de flor y también mucho volumen de aceite esencial. No es tan valorado el aceite esencial que las lavandas angustifolia, por ejemplo, pero tiene, digamos, más volumen. Y es una planta que se banca muy bien la zona. De hecho, ese lugar hoy todavía queda un par de plantas abajo de otras plantas que las invadieron, por ejemplo, la rosa mosqueta, que es un arbusto que es muy invasivo acá en la Patagonia, y todavía están vivas, o sea que tienen unos troncos muy gruesos, todos leñosos, y todavía crecen algunas plantitas. Son plantas que se han aguantado sequía, sol muy fuerte, fríos extremos, heladas, inundaciones, de todo se ha bancado. Entonces, yo a partir de ahí empecé a reproducir estas plantas, no con un fin de hacer una extracción de aceite, y producción de flores, pero a mí me gustaban también los jardines, o sea, los parques. Entonces hice como una mezcla, una conjunción de todos esos gustos. Gracias a la pandemia, hoy soy paisajista porque pude hacer una carrera 100% online. Entonces, bueno, mi idea es producir todas plantas que se aguanten muy bien la zona con bajo riego. Hoy, como sabemos, el cambio climático, digamos que las precipitaciones son cada vez menores. Entonces, digamos que hoy la tendencia del paisajismo está en mirar lo que nos rodea y estar de acuerdo, o sea, estar en concordancia con el ambiente que tenemos y con toda la sociedad, digamos, la comunidad de plantas que existen en el lugar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un jardín, yo vivo en la estepa, que es un lugar que tiene en invierno precipitaciones, es un régimen mediterráneo, que es muy frío y tiene precipitaciones desde otoño hasta ahora, hasta la primavera. Y después generalmente hay 5 a 6 meses que pueden pasar sin lluvia, literalmente. Entonces, yo empecé a producir todas esas plantas que irían en esos jardines. Las plantas pueden ser nativas o pueden ser plantas que tengan los mismos requerimientos y las mismas características que las plantas de acá. Generalmente las plantas de origen mediterráneo son las que yo estoy buscando y reproduciendo y aprendiendo, digamos, porque algunas conocemos, por ejemplo, bueno, la lavanda es de origen mediterráneo, eh, pero bueno, hay otras que yo voy conociendo y tratando de reproducir. Eh, la idea es, digamos, que los jardines, si bien uno le encanta el verde, o sea, porque un jardín uno le gusta el verde, o sea, quiere tener un pasto, tirarse en el césped y todo eso, pero eso conlleva, o sea, mucha agua y mucho mantenimiento. Entonces, hoy la idea es tener verde, nadie dice que no al verde, pero hay muchas opciones más como para reemplazar, digamos, un parque grande, digamos, lo que nos costaría mantenerlo después. Digamos que son jardines sustentables, que esa palabra está tan en boga hoy, que quiere decir que se sustentan a través del tiempo. Yo no te digo que vos vas a plantar un jardín y no vas a tener mantenimiento, porque eso no existe. O sea, el primer año quizás lo tenés lindo, el segundo también, y después hay plantas que se desarrollan muy bien, que van a invadir a otras, y hay otras que van a quedar como apocadas con las otras o se ponen feas. Entonces hay que como cada 2 o 3 años reeditar los canteros que se plantó. Eh, Más o menos eso es lo que estoy haciendo en este momento. ¿Y qué plantas nativas trabajás? ¿Con qué plantas? Bueno, hay varias familias que, bueno, yo estoy todo el tiempo arriba qué sé yo, de los cerros, me gusta caminar, ando a caballo también, entonces siempre que salgo, salgo con una palita, una tijera
y una bolsita y bueno, frasquitos, porque digo, bueno, por ahí me encuentro no sé, con una planta que me gustaría reproducir y todo eso. Es mucho prueba y error, porque la verdad que hay viveros que recién están empezando a reproducir nativas. Hay unas que son muy, digamos que son plásticas, o sea, cuando yo veo una planta que me gusta en la naturaleza, es muy difícil porque esa planta no tiene como el ejercicio de que vos la trasplantes y se comporte de la misma manera en tu jardín. Porque lo que tiene cuando ves, por ejemplo, en un valle, ves una linda planta, por ejemplo, te voy a decir una que le decimos tara, que se llama Sena arnotiana, que es una planta que no debe tener más de 80 centímetros, es una planta redondeada y tiene unas flores lindísimas, color de amarillo anaranjado. Esas plantas generalmente tienen una orientación y su orientación tiene un porqué, o sea, necesitan o la luz de la mañana o la orientación al norte porque van a tener sol durante la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, no la podría poner en un jardín que tiene sombra, o sea, que tiene orientación sur, porque no va a tener, en invierno posiblemente no tenga la cantidad de horas que necesite. Entonces, el tema de elegir la planta, primero te tiene que, o sea, que gustar, o sea, uno le tiene que ver un valor ornamental. El valor ornamental, ya sea puede ser por la textura, por el color, puede ser un follaje gris, por ejemplo, puede ser que tenga flores. No nos imaginemos que todas las plantas son valoradas por sus flores. Eso quizás era antes. Ahora las plantas se valoran, quizás los pastos con la textura que tiene, entonces en el viento te hacen un jardín con buen movimiento. Los follajes grisáceos se dan muy bien en esta zona porque aguantan mucho la irradiación del sol. Y también, digamos, obviamente hay plantas que tienen una floración muy buena. Lo que tienen de estas plantas es que la floración es muy corta. Generalmente la estepa, cuando todo el mundo me dice, ay, pero producís flores, plantas de estepa, dice, ¿y qué producís? Porque generalmente cuando la gente viene de viaje, entonces vos pasas por la Patagonia y vos no ves nada, ves No, plantas que sí. son grises o amarronadas y petizas y bueno, todas esas plantas se preparan para tener una floración muy efímera en primavera hasta diciembre, la mayoría, porque se preocupan por su supervivencia. Entonces tienen que apurarse, hacer todo eso rápido para multiplicarse y lanzar sus semillas o lo que sea que la forma de reproducción que tengan. Entonces, se aseguran, o sea, si va a venir un verano muy seco, lo primero que va a pasar es adelantarse a la floración. Por ejemplo, yo el año pasado vi una floración de una planta que se llama neneo macho, que está encima de los cerros muy arriba. Bueno, empezó a florecer a partir de mitad de septiembre. Este año, mitad de agosto, ya estaban floreciendo. Entonces quiere decir que la planta tiene como una sabiduría que hace que florezca antes, o sea, que maneje sus tiempos. Depende obviamente las horas de luz, la precipitación, un montón de cosas. Em, Después hay otras que, por ejemplo, hay Junelias, Junelia suculentifolia, por ejemplo, es una planta que florece del mismo tono que la lavanda. Eh, su especie es suculentifolia porque tiene unas hojas como las suculentas, que son gorditas. Y bueno, todos esos son recursos que tienen las plantas de acá para guardar el agua y aguantar en lo que se venga, o sea, la sequía, el sol y todo eso. Esas son plantas que, por ejemplo, andan muy bien, o sea, yo las he reproducido por esqueje y también por semilla, y las he adaptado a muchos jardines que pueden tener riego o pueden estar sin riego. Entonces, son esas plantas que vos te dan satisfacción porque vos las ves en la naturaleza en todo su esplendor y también se expresan de la misma manera en un jardín, lo que no pasa con todas. Entonces, es un aprendizaje muy lento porque hay veces que vos estás logrando una plantita así el primer año, el segundo año te largó otra ramita, al tercer...
y ya al cuarto año te diste cuenta que no floreció nunca. Entonces es como que vos gastaste energía, confiaste y bueno, después no sucedió. Pero bueno, igual en la naturaleza están y son lindas y bueno, pero digamos, el desafío es buscar plantas que se adapten a los jardines y que, o sea, obviamente cuando uno te contrata para hacer un jardín, la persona quiere que sea lindo el jardín, obviamente. Entonces, ahí está el desafío en, digamos, está bien todo el cuentito esto de la naturaleza, de la sustentabilidad y todo eso, pero bueno, yo también quiero un jardín lindo. Entonces hay que ir mezclando con estas plantas que son muy plásticas y que te dan resultados rápidos y otras que por ahí van a tardar, no sé, 4 o 5 años en manifestarse. Eh, Eso es más o menos lo que estoy reproduciendo ahora con prueba y error, mucho, mucho error y más prueba que otra cosa. Eh, y bueno, y hay, por suerte, hay muchas paisajistas en este momento y gente que está entendiendo, digamos, o sea, las tendencias del paisajismo ahora. Eh, por ejemplo, hoy es muy difícil que alguien venga y te dice, quiero, no sé, poner plantas que no son de la zona, por ejemplo, no sé, Palmeras. palmeras. O sea, es La claro, es típica. muy difícil que alguien venga a la cordillera y te dice, quiero una avenida de la entrada de mi casa de palmeras. Entonces, no, es como que hoy no, esas cosas no existen, sería muy raro, porque es como que todo el mundo va como entendiendo lo que es la naturaleza y si bien nosotros como seres humanos siempre intervenimos la naturaleza, o sea, donde estamos hacemos macanas porque dejamos huella y todo eso, hay que tratar de, digamos, intervenir lo menos posible y afectar lo menos posible. Entonces, es un desafío lindo, me encanta. Y vos como paisajista, me imagino, aparte hoy en día estamos comunicados de mil maneras, trabajás, me imagino yo, en otras provincias también, con un clima o una situación edafológica, llamémosle, similar a Neuquén, es un San Luis, supongamos. Eh, Sí, mira, la verdad que no me ha tocado mucho hacer jardines en otros lugares. Sí, por ahí tengo conocidos que saben que me gustan las plantas y todo eso, entonces por ahí me llaman y me dicen, che, ¿qué opinás de, por ejemplo, en Tierra del Fuego tengo unos primos y, y por teléfono hicimos el jardín. Entonces yo, como había viajado y yo sabía que es más o menos las cosas que andan allá, entonces más o menos le fui diciendo. Los suelos son, la verdad que es un desafío grande porque es la base que va a tener tu jardín. O sea, si yo voy a un lugar que sé que abajo tiene mucha tosca o greda, y la persona me dice, ¿sabes que quiero un rosedal? Yo sé que me va a costar un montón hacer eso, porque las rosas necesitan, la rosa como cualquier otro arbusto que necesite eh, suelos más ricos, que drenen bien y todo eso, y vamos a tener que trabajar mucho en los suelos. Eh, Esta zona no es como en provincia de Buenos Aires, que por ahí el suelo de provincia de Buenos Aires es como uniforme, o sea, es como, eh, o sea, es rico, es profundo, bueno, las plantas tienen muchas plantas que se adaptan ahí. En la cordillera, al tener, digamos, pendientes, tenemos en los valles un tipo de suelos, en las laderas tenemos otro tipo de suelos. Por ahí tenemos una casa que está en una parte rocosa y directamente no tiene suelo. Entonces hay que ir viendo, por ejemplo, plantas que justamente se adaptan a ese tipo de suelo. Las plantas que se le dicen plantas de rocallas, que les encanta, que tienen sus raíces muy intrincadas entre las vetitas de las piedras, y ahí son los lugares donde viven. La verdad que el suelo acá es un desafío. O sea, me ha tocado, por ejemplo, hacer muchos jardines en Zapala. Zapala es un lugar muy, muy hostil y me ha tocado tener 100% de arena en el suelo o tener 100% de arcilla.
Nunca tengo un medio que me Bueno, pueda, digamos, claro, viste que entonces yo siempre le digo a mis clientes que al verificar el suelo, digo, bueno, acá vamos a tener que trabajar mucho en el suelo para lograr lo que querés. Generalmente en las plantas, hoy, por ejemplo, no se usa tanto, digamos, fertilizar el suelo. O sea, si uno elige bien las plantas, no necesitarías fertilizar el suelo. Es una nueva tendencia que hay ahora, porque la propia planta necesita adaptarse y con su propia raíz va teniendo exudados y generando microorganismos y entre hongos y todo lo que hay en el suelo genera lo que va a necesitar el día de mañana. O sea, eso es un proceso que tarda un montón, tarda mucho tiempo. Entonces, yo es como que voy en el medio. Pongo algo de materia orgánica al suelo, generalmente pongo hojas de otoño que las junto todas, pongo arena, si el suelo es muy arcilloso, agrego arena, cosa de que sea más, eh, como más permeable. Y es como que le doy una ayudita, porque no quiero que el cliente espere tanto a un resultado. Y generalmente se pueden formar suelos de la superficie hacia arriba. O sea, por ejemplo, si yo necesito hacer un pozo de, no sé, 40 centímetros para plantar algo y mi pala llega solamente a los 20 y voy formando el suelo para arriba. O sea, planto y voy agregándole hasta que se va formando el suelo. Pero sí, se trabaja mucho la parte previa, digamos, antes de plantar un jardín. Mucho, sí. sería como muy parecido a cuando en otros cultivos también tienen que hacer grandes preparaciones para los cultivos. En algunos lados, no sé, que tienen que agregar cal para la alfalfa o los camellones para el arroz. O sea, son distintas situaciones, pero también Exacto, tienen mucha preparación previa. sí. Es lo que qué sé yo, uno a veces quiere, no sé, todo el mundo quiere tener un jardín lindísimo, pero la verdad que hay veces que la limitante es el suelo y también la luz, porque al tener, por ejemplo, si yo tengo una casa con orientación sur, eh, probablemente en el invierno tenga muy poca luz, porque además en esta latitud el sol se acuesta mucho y es como que no lo vemos quizás pasar para arriba como es en el verano, lo vemos como en el costado. Entonces, si estamos de espaldas a eso es peor. Pero bueno, son todos desafíos, o sea, ningún jardín es igual a otro. Eso es digamos, lo divertido y el desafío. Está bueno. Y además nadie quiere un jardín igual al otro. Entonces, siempre combinas distinto, mezclas distintos, pones otras cosas. Eh, la verdad que es un trabajo dinámico, muy, muy dinámico. Eso está bueno porque entonces te pone a prueba vos, a toda tu capacidad, tus conocimientos adquiridos con lo que es la parte académica, digamos, y a su vez tu empiria, llamémosle, tu experiencia y tu cabeza, porque a veces uno también, de tanto observar, como decís vos, es como que puede imaginarse, me ocurre a mí porque me ha pasado, te puedes imaginar una planta en ese lugar, ¿no? Eh, el cerebro mezcla todo, digamos, con toda la academia y la experiencia. Sí. Sí, quizás a mí me gustan tanto, o sea, cada planta es como que tiene su atractivo. Hay una que me gusta por el color, la otra me gusta porque atrae mariposas, el otro me gusta porque, bueno, entonces quizás cuando tengo un jardín empiezo a pensar, yo tardo mucho en lograr, en llegar a una lista de comunidad de plantas, porque generalmente empiezo con, no sé, voy a poner 30 especies. Y después digo, bueno, no, tengo que sacar especies porque cuanto más es menos, ¿viste? Cuando empezás a mezclar demasiado, después es como demasiado mezcla y bueno, depende del Claro, cliente, obviamente. quizás muchas Entonces, exigencias de cada planta, o sea, diferentes claro, exigencias. claro, exacto. Entonces, hay veces que te cuesta como lograr o sea, elegir
optar por una o la otra, esa parte me cuesta mucho, porque digo, no, esto se ve muy lindo en otoño en contraste con la otra que voy a poner atrás, entonces no, pero esta también le va a dar un color en primavera, entonces empieza, eso yo creo que le pasa a todos o sea, tengo amigas paisajistas que le pasa exactamente lo mismo. Es como que hasta que logras tener ese conjunto o comunidad de plantas para abordar un jardín, es como que tenés que evaluar un montón de situaciones. Em, por ejemplo, ahora, o sea, desde el año pasado que vengo plantando, o sea, tenía una vecina del campo cerca de Junín de los Andes. El problema que tenía es que a lo largo de los años se fue quedando sin agua. Está en un lugar donde tiene una hostería que tenía todo regado el césped con aspersión. Y de año tras año se fue ese arroyo donde ella sacaba el agua, se fue quedando sin agua, o sea, o regaban o tomaban agua, o sea, era una opción. Entonces dijo, voy a sacar todo el césped y voy a hacer un jardín seco 100%. Y entonces fue un desafío y lo es hoy todavía el desafío porque nosotros plantamos, empezamos a plantar, hicimos la primera parte de plantación en noviembre, además un lugar grande, entonces teníamos que ir produciendo las plantas a medida que íbamos necesitando, porque yo produzco algunas, pero no tengo por ahí en cantidad. Entonces, bueno, fuimos por los viveros que producían nativas, juntamos todo lo que podíamos juntar. La primera parte la plantamos en noviembre y la segunda parte la plantamos en otoño y ahora estamos por plantar la semana que viene una tercera parte que nos había quedado como un espacio eh, bastante, digamos, o sea, que teníamos que rellenar. Bueno, yo elegí todas plantas que son de sequía. De hecho, hice un curso con un francés muy específico que él está en contra de totalmente el riego y hace jardines de sequía con plantas, obviamente, de origen mediterráneo. Y bueno, yo las que conseguí, que yo sabía que eran del mismo origen, las fui juntando y fuimos poniendo. Bueno, el miedo es, vos plantás, además tenés plantás de una determinada manera, o sea, vos plantás la planta, la pones en el suelo y haces como una palanganita y eso lo regás, tenés que regar cada 10 días. Le llenás ese huequito hasta que el agua penetre en profundidad. La idea es que el agua penetre, o sea, no haces riego nunca por aspersión, siempre en la base de la planta. La idea es que la raíz vaya tan abajo que ella misma digamos, que vaya buscando la fuente de agua en el subsuelo. Y bueno, la verdad que hoy por hoy las plantas están bárbaras. Ahora las largamos solitas, sin riego, van a estar solas durante todo este verano. Así que la verdad que es un desafío y como una prueba de fuego. Y la idea también es lograr que las plantas, para que mantengan esa forma que tiene la naturaleza, estén como en el punto que están estresadas. Si yo una planta de sequía, por ejemplo, para que se entienda, una planta que está acostumbrada a ser compacta, yo le pongo mucha agua, esa planta no va a ser compacta. Esa planta va a crecer más de lo que tiene que crecer, o sea, más de su potencial, porque tiene más disponibilidad de agua. Entonces yo tengo que lograr, o sea, estoy aprendiendo esto con todas las especies que planté, tengo que lograr que esté justo en el punto que esté casi estresada, porque se va a mantener viva y compacta obviamente, y va a florecer y es lo que queremos lograr. Eh, ¿Qué nos deparará de ahora en adelante el clima? La verdad que no sabemos. Entonces, quizás lo que se plante ahora se va a tener que ir ayudando a lo largo del verano con un poco de riego cada vez más espaciados, primero cada 10 días, después cada 20 y hasta que sigan solitas o vamos a tener que ayudar. Pero bueno, eso está en curso y bueno, voy a saber el resultado de aquí a un año, 2 años. Así que ese es un gran desafío que tengo también. Qué interesante. Hay una cosa que no mencionamos hasta ahora, no sé por la ubicación, quizás no tengas esos problemas. Depredadores, hormigas, liebres.
¿Tenés? Sí, hay todo eso que estás nombrando. Hormigas hay, la verdad que yo no he tenido problemas con las hormigas, por lo menos acá en casa en donde reproduzco las plantas. Sí me pasó en un par de jardines en Zapala que de un día para el otro le pelaron todo, o sea, plantamos y al otro día empezaron las hormiguitas a subirse al paredón, bajar y llevarse hoja por hoja todo lo que habíamos plantado. En esta zona hay, por ejemplo, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, hay mucha, en Junín hay mucha liebre, que es un problema, sobre todo en las casas que están en las afueras, que están más cerca de la parte rural, digamos, ahí hay mucho problema con las liebres, mucho problema con los ciervos, mucho problema con los jabalí y problemas también con los conejos. En San Martín de los Andes o sea, se planta y se pone una protección a cada planta o se pone una protección en todo el jardín. La mayoría es eso. Y hasta, o sea, el conejo ataca una plantita chiquita. Si uno pone por ahí una planta que ya está formada, que tiene un cierto tamaño, es como que la respetan más. Pero sé que es un costo, digamos, que tiene que ir por cuenta del que hace el jardín, porque si no, o sea, vos comprás un montón de plantas y quizás en 2 días te quedaste sin plantas. Es un problema, realmente. Es un problema el conejo. Eh, Después otro dato, yo sé que en Chile, por ejemplo, están poniendo, cuando terminan de plantar, ponen eh, harina de sangre que digamos, la disuelven en agua y rocían todas las plantas. Entonces, evidentemente, el conejo, al tener ese olor, digamos que, Sí, no sé, te piensa que no repele. es una planta, sino que la respeta un poco. Pero eso, bueno, llueve y tenés que volver a poner. Así que sí, en algunos lugares se protege, después de plantar proteges todo, sí. Mira, sí, porque me había quedado pensando en eso. Uno de los problemas que tenemos acá, puntualmente en mi casa, es arena acá. Y las hormigas, bueno, más allá de que hay que regar mucho, las hormigas, capaz que después de que pasaste el verano regando, una tardecita está por llover, o ahora que ya las hormigas se desordenaron, no las ves y en una noche te comieron todo. Entonces digo, bueno, ¿cómo será Sí. tener que armar un jardín con tanto esfuerzo, con esas plantas que necesitan tanto tiempo para adaptarse y que además sí tienen esos problemas también? Bueno, es raro porque las hormigas son muy, qué sé yo, hay lugares que vos decís, uy, acá me van a matar las hormigas, y vos no ves una, no encontrás ninguna hormiga. Después hay lugares que decís, no, acá no veo ningún hormiguero, y al otro día, como decís vos, te pelaron todo. Y me acuerdo que hablando con una prima que está en Tandil, también es paisajista, eh, ella decía que, bueno, ellos ahí en Tandil tienen todas las plagas, o sea, tienen hormigas, tienen caracoles, de todo, absolutamente de todo. Y me dice, está comprobado que la planta soporta hasta 3 peladas de las hormigas. A partir de la tercera ya es como que perdió tanta energía que Las no mata. tiene, o sea, no tiene resto para seguir brotando y para seguir. Entonces, obviamente hay plantas que son más fáciles de proteger, por ejemplo, un árbol que tiene un tronco desnudo, viste, de esos, hay como unas cintas que se le ponen que la hormiga llega hasta acá y no puede seguir subiendo. Mm, Pero bueno, un rosal es muy difícil de proteger también. sí. Y les Y encanta. claro, y sí, pero ¿cómo proteges un rosal? Porque tendrías que ponerle en cada ramita, es bastante difícil. Sí, después me tocó, por ejemplo, en otro campo que había ido también, tenían unas rosas muy lindas. Yo le veía las hojas todas comidas así con redondeles perfectos. Dice, no, son hormigas. Bueno, entonces observando bien, no, era un tipo de abeja de la zona que venía y hacía perfectamente un redondelito y se llevaba el pedacito de hoja y estaban las hojas de de los rosales como carcomidas, perfecto. Pero Mm, bueno, tampoco debilitaba tanto a la planta, pero sí, sí, cada zona tiene
digamos, la parte Polémico. oscura, digamos, que sí. Y después, bueno, en este campo donde estoy plantando plantas de sequía, nos invaden los chanchos jabalí. Los En todos jabalí nos lados. invaden y, y bueno, y después hay ciervos también que van probando y si no prueban, viste, te pisotean y te quiebran todas las ramas, bueno, pero bueno, qué sé yo, son las cosas de que van a pasar siempre, no sé, en los lugares sobre todo, viste, rurales, Claro, sí, que sí. estamos más con los animales, sí. Se nos está acabando el tiempo, Paula, ha sido una charla, la verdad que lindísima, viajando en Neuquén y conociendo todas estas particularidades. No sé si querés agregar algo más. No, por mi parte, o sea, yo siempre lo que, o sea, hago mucho hincapié por ahí en si alguien está pensando en hacer un jardín o algo así, que observen el entorno. Al observar el entorno y aprender un poco de lo que te rodea por ahí, uno va a tener, o sea, no le va a cerrar con tu jardín. O sea, estando en concordancia y buscando las especies que se van a adaptar al lugar, uno va a tener casi el 100% de un éxito del jardín. Como decía un profesor mío que tuvimos un montón de charlas, dice, ustedes confíen en los 5.000 años de evolución que tienen las plantas. Si una planta, o sea, estudien el origen de las plantas. Si una planta salió del origen mediterráneo, sepan que esa planta va a necesitar humedad en invierno y se va probablemente mantener viva durante el verano seco y caluroso. Entonces, dicen, no hay contra miles de años de evolución que nosotros podamos cambiar. Entonces, eso la verdad que es una de las cosas que me quedó un montón y bueno, hay que confiar en eso, en las plantas, pero también hay que estudiar un poco y elegir bien, a eso me refiero. Bueno, Em, muchas gracias, Paula, y quedamos en contacto para otra charla. bueno, gracias Teresa, la verdad que un placer y bueno, espero que hayas viajado un poco por mi zona. Sí, hermoso, muchas gracias.